Hermanos, Dios les bendiga, qué bendición saludarles en este momento a todos ustedes, cuando son las 9:08 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Es una bendición que Dios nos ha concedido en el día de hoy. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Entonces es una bendición inmensa saludarles y tener este día de hoy, que es el regalo de Dios, para que disfrutemos las maravillas del Señor. Vamos en este momento a continuar en el libro de Proverbios, el capítulo 10, que en el capítulo 10 se puede llamar así la bienvenida a las aulas de clase de la sabiduría, al colegio de la sabiduría, el primer día de clase de la sabiduría. Porque la sabiduría tiene un gran colegio y ese maestro de la sabiduría es el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar del verso 22 en adelante, que dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hemos tenido ya 2 días hablando de este capítulo. Antier hablamos del verso 1 al 10 y ayer del 1 al 21. Y hoy vamos a mirar este verso 22 al 33 con la ayuda del Señor. Entonces miramos que inicia diciendo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Estamos en un tiempo donde las tristezas han agobiado la humanidad. Y también los desesperos han agobiado la humanidad. Pero hay algo muy bonito que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Yo creo que todos nosotros siempre anhelamos esa bendición de Dios que nos hace sentir bien, nos hace sentir plenos, nos hace sentir con gozo, con alegría y también nos inspira a adorar al Señor, a glorificarlo, nos inspira a andar con Él. Entonces, mis hermanos, qué bonito andar en la bendición de Dios. Por eso el libro de Proverbios es un consejo, o son consejos de parte de un padre para su hijo. Podríamos decir también de un pastor para todos los jóvenes de la congregación, de un maestro para todos los jóvenes de la congregación. Y en este caso podríamos también decir que es un consejo de parte de Dios para todos nosotros, los hijos de Dios. Y nos está recordando este hermoso consejo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Para que siempre usted y yo, hermano querido, procuremos andar en la bendición de Dios. Siempre luchemos estar en la bendición de Dios. Perseveremos en la bendición de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Vivamos en la voluntad de Dios para que siempre esté la bendición de Dios con nosotros, que ésta enriquece y no añade tristeza con ella. Sigue diciendo que el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces, al insensato el hacer maldad para él es una diversión. Estamos en medio de un mundo que nos rodea, donde hay mucha maldad. La maldad, el pecado se ha enseñoreado del mundo. Por eso la Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra. Este mundo está lleno de tinieblas, la humanidad está dominada por el mal y para mucha gente, el hacer el mal es una diversión para ellos. O sea, para ellos es una alegría, es una dicha, es la vida de ellos, podríamos decir, y se sienten plenos haciendo maldad. Y por eso la Biblia dice que para el necio o el insensato, el hacer maldad es una diversión al insensato. Pero la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. O sea, un hijo de Dios se recrea en la sabiduría de Dios. El deleite. A mí me agrada mucho el Salmo 1 o muchos textos bíblicos que hablan y dicen:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, la dicha, la alegría, la felicidad, el amor, la ternura, lo agradable está en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Hermanos queridos, saquemos tiempo para leer la Biblia, que es la ley de Dios, para leer la Biblia, meditar la Biblia, para estudiar la Biblia, para memorizar la palabra, y en nuestras oraciones pidámosle al Señor que nos dé revelación, iluminación y también nos dé inspiración de la palabra. Que cuando en nosotros Dios nos da la revelación, la iluminación y la inspiración, hermanos, es la dicha más grande. Es algo muy glorioso, muy especial. Entonces, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y lo que al impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comunión con el Señor. Entonces, ¿por qué les será dado a los justos lo que los justos desean? Porque sacamos tiempo a orar, a vivir en la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, y en la oración, y también nuestro propósito es agradar a Dios, y algo que siempre anhelamos como hijos de Dios es ser guiados por el Espíritu de Dios, que Él nos guía a toda verdad. Entonces nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, vamos es muy bien. Por eso vemos que ahí está diciendo que al justo le será dado lo que desea. Y también dice así, el verso 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. O sea que pasa rápido. Mas el justo permanece para siempre. La Biblia dice que el mundo y sus deseos se pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vivamos la voluntad de Dios. Que la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, y como es la voluntad de Dios, dice también que es agradable y perfecta. Entonces vivamos en la voluntad de Dios. Y el verso 26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Ustedes saben que una persona perezosa, lo más duro es comisionar a un perezoso a hacer algo. Eso es lo más duro, lo más cruel. Sufre más el que pide el favor que el que sale a hacer el favor. Porque al perezoso, ese se va lento, ese se va sin afán, se va con pereza, ese se va y quién sabe si vuelve, se para en un pie, de ahí se para en el otro, se rasca la cabeza. Y el que lo envió a hacer ese favor o hacer ese mandado está sufriendo porque lo hace de mala gana. El perezoso hace las cosas de mala gana, no tiene amor para hacer el trabajo, y entonces es un sufrimiento y quedan las cosas mal hechas. Y entonces por eso dice que como vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Entonces, mis hermanos, hagamos lo que haya que hacer con diligencia, con amor, con alegría, y todo lo que hagamos en el Señor, hagámoslo como para el Señor, porque el Señor es maravilloso. Y hay algo que a mí me agrada inmensamente, porque la primera clase que se recibe en el colegio de la sabiduría se llama el temor a Dios. El verso 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días. Imagínese ese buen consejo a un joven, a un muchacho de 15, de 18, a un muchacho jovencito que tiene toda la vida por delante, como se dice. Cuando los que estamos en la edad que yo tengo, miramos a un muchacho de esos de 18 años y envidiamos esa edad. Envidiamos esas fuerzas, envidiamos como esa inteligencia, admiramos esa facilidad que tienen para memorizar, aprender y hacer cosas.
Entonces, qué bonito enseñarle a ese joven y que ese joven pueda prestarle atención a este consejo tan bonito. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. Mis hermanos, gracias a Dios porque tuvimos también consejeros muy maravillosos. Yo siempre tengo que darle a Dios muchas gracias y me siento muy comprometido con el Señor, porque desde mi temprana edad tuve consejeros muy valiosos, que fueron mis padres, personas de Dios y personas que me ayudaron y me mostraron el camino y me aconsejaron, me insistieron y me exigieron también. Y gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios en su misericordia me tuvo en cuenta para tener unos consejeros al pie que me enseñaran y que me exigieran. Y por la exigencia de ellos, Dios a través de eso hizo una obra tan especial que pude entenderle a Dios. Porque entenderle a Dios, eso es un milagro que viene del cielo. Así que mis hermanos, usted y yo hemos tenido esa bendición de entenderle a Dios su palabra, de entenderle a Dios el consejo y, digámoslo así, milagrosamente, porque esto es un milagro de Dios. Dios puso en nosotros el temor de Dios. Eso es un milagro dado por Dios, el temor de Dios. Entonces por eso dice, el temor de Jehová aumentará los días. Porque cuando se habla del temor de Dios no se habla miedo a Dios, se habla es de recibirlo de Dios y recibirlo con amor, con aprecio y practicar el consejo de Dios. Y cuando practicamos el consejo de Dios por amor a Dios, vivimos en obediencia. Entonces vivimos el temor a Dios y ese aumentará los días. Así que vamos aquí con la ayuda del Señor y vamos a vivir mucho tiempo aquí, Dios mediante. No viviremos mucho tiempo aquí si el Señor viene pronto y levanta la iglesia, porque vemos que estamos esperando el arrebatamiento y los hijos de Dios estamos esperando el arrebatamiento y nos queremos ir con el Señor. Estamos aquí perseverando, es para irnos con el Señor. Entonces, si Dios permite unos días aquí, los días que Dios nos permite aquí, los vamos a vivir en el temor de Dios, con mucha alegría, con mucha gratitud, porque Él es maravilloso. Entonces dice que los años de los impíos serán cortados, y la esperanza de los justos es mucha alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. O sea que vamos a tener en Dios siempre un banquete continuo, mucha alegría. Y para tener la alegría hay que tener la comunión con Dios, vivir en comunión con Dios. Les invito, vivamos en comunión con Dios porque el Señor es bueno. En medio de tantas preocupaciones, hermanos, tenemos uno maravilloso que nos fortalece y es Dios, que nos acompaña todos los días. No os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, qué compañía tan especial, tan gloriosa, que está con nosotros en toda situación, porque nos ama inmensamente. El verso 29 entonces nos dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Entonces el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Hay algo muy especial que Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice así, le recuerda a ese joven y le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el propósito de Dios a través de la palabra es perfeccionar al hombre. Y qué maravilloso, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Cuando andamos en la palabra de Dios nos fortalece. Entonces por eso caminar con el Señor es una fortaleza a los hijos de Dios,
pero es destrucción a los que hacen maldad. Y el verso 30 dice, el justo no será removido jamás. O sea que usted y yo estamos aquí para perseverar hasta el fin. Pero a los impíos no habitarán la tierra. Pero el justo no será removido jamás. Lo bonito, hermano, es que estamos muy bien fundamentados. Lo que dice en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando estamos en ese fundamento, cimentados en esa roca, entonces tenemos seguridad. Y por eso el justo no será removido jamás. Aquí, hermanos, los que tuvimos la bendición de nacer aquí en el Evangelio, de ser niños aquí en el Evangelio, de vivir la adolescencia y vivir la juventud aquí en esta hermosa iglesia del Señor, la familia más hermosa es la familia del Señor. Y tuvimos esa experiencia de tener una vida aquí con Cristo, qué bonito, en la comunión de los hijos de Dios, en la comunión de los santos. Así hemos vivido. Entonces, hermanos, pasan y pasan los años y aquí seguimos firmes. ¿Por qué motivo? Porque el justo no será removido jamás. Aquí estamos en plena seguridad. Ni los vientos, ni las tormentas, ni las pruebas, ni enfermedades, ninguno de esos problemas. Antes esas cosas nos afirman en el Señor. Y el verso 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en nuestras vidas y la Biblia dice que lo que está lleno el corazón, habla la boca, brotan los labios. Lo que está lleno el corazón, si usted tiene el corazón lleno de Dios, habla de Dios. Si tiene el corazón lleno de la palabra de Dios, habla la palabra de Dios y habla las maravillas divinas. Si tiene el amor de Dios en su vida, usted se deleita hablando de este amor tan grande que permanece para siempre. Entonces la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Qué sentencia tan brava, le van a cortar hasta la lengua. Entonces a la persona perversa, pero a la boca de los justos esa produce sabiduría. Es una delicia, es una maravilla, porque a toda hora usted habla maravillas de Dios. Y el verso 32 termina diciendo que los labios del justo saben hablar lo que agrada. O sea, es una persona que tiene sabiduría de Dios, tiene prudencia de Dios y tiene también discernimiento, porque habla lo que agrada. A veces se encuentra con una persona que está en medio de una angustia y sabe hablarle de una manera guiada por el Espíritu de Dios para darle un consuelo. Y es algo tremendo porque cuando estamos frente a esos casos, hay veces que uno más bien se queda silencio con la persona, y si el otro está llorando, pues uno también está como en el mismo ambiente parecido. ¿Por qué? Porque es una actitud sabia y maneja la prudencia. Entonces los labios del justo saben hablar lo que agrada, saben hablar la palabra de Dios, saben hablar salvación, saben hablar bendiciones de Dios, saben hablar fortaleza, saben hablar la fe en todo momento, y saben hablar, testificar de las maravillas de Dios, y saben presentar lo más glorioso que es a Cristo, porque el Señor Jesucristo es la gloria más eminente. Entonces, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Pero, hermanos, los hijos de Dios hablamos cosas muy agradables. Así que, bienvenidos siempre al colegio de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios, ame esta sabiduría y, digámoslo así, esta lección que Dios nos da en su colegio a través de su palabra, y se llama el temor de Dios. Voy a orar por todos los hermanos que están aquí en este momento
conectados. Aquí veo a la hermana Gloria Aristizábal. Dios les bendiga. Qué bendición, y todos los que se han aquí conectado en este momento. Voy a orar por ustedes. Que Dios les bendiga inmensamente. Que tengan un día maravilloso, que tengan un día guiado por el Señor, en su familia, en pareja. Que Dios los bendiga grandemente. Voy a orar que Dios hoy les provea sus peticiones, les dé salud. Los que están enfermos, que Dios ponga su mano sanadora en ustedes. Dios es maravilloso, Él permanece para siempre, y que Dios les guarde y les llene de mucha fortaleza. Señor Jesús, en este momento, Padre mío, yo te adoro, yo te doy gracias, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. A ti presento esta iglesia especial, esta iglesia maravillosa. Señor, tu iglesia es maravillosa, tu iglesia es especial. Tu iglesia, Señor, es la familia más gloriosa, más hermosa, porque ha sido embellecida con la salvación, con tu presencia. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque usted nos adoptó y somos sus hijos. Me siento muy privilegiado porque usted es mi Padre glorioso. Oh Dios de la gloria, Señor Jesús, yo te alabo, a ti presento esta iglesia, yo te pido que la fortalezcas, sana a los enfermos, los amigos, revélales tu palabra, dele revelación de esta palabra gloriosa, de esta salvación tan grande, y ponga en ellos el querer como el hacer, ponga en ellos la decisión para seguir adelante y recibir la salvación. Oh Dios de la gloria, bendiga, Señor, esta iglesia en la gran avenida. Bendígala inmensamente, maravillosamente. Bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, a todos ustedes Dios les bendiga, la paz de Dios. Hermanos, a todos ustedes los amo en el Señor. Los quiero con el amor de Dios, están en mi corazón y los amo con toda mi alma. Dios les bendiga y sigamos adelante, porque el Señor viene pronto. Sigamos caminando con Él y amándolo a Él por encima de todas las cosas. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y la paz de Dios con todos ustedes. Dios les bendiga inmensamente.